Ok, la semana pasada terminamos con el pasaje de Juan 17, la oración de Jesús, que veíamos, oró por sí mismo, después oró de manera individual por los discípulos y después de manera grupal por la iglesia. Y la semana pasada con ese pasaje cerramos ese episodio de la última cena de Jesús con sus discípulos, cuando Él dio esas últimas enseñanzas a ese grupo de hombres y mujeres que habían creído y que estaban a punto de verlo ir a la cruz. Estaban a punto de enfrentar un shock, ver al Mesías clavado en una cruz, crucificado. Para nosotros, de alguna manera, es natural. Nosotros nacimos y nos convertimos después de la cruz. Y para nosotros imaginarnos el Evangelio sin cruz no es una posibilidad, pero solo pongámonos en las sandalias de aquellos hombres que estaban por ver algo que no esperaban ver y que estaban a punto de ver cómo comenzaba esas últimas horas de Jesús antes de ser crucificado. Hoy vamos a estudiar la primera porción del capítulo 18. Vamos a ir de los versículos 1 al 14. Y básicamente vamos a ver en este pasaje del arresto de Jesús 4 lecciones sobre la voluntad de Dios y la realidad caída de nosotros como seres humanos. 4 lecciones que nos van a ayudar a entender mejor quién es Él, quiénes somos nosotros y por qué la cruz es tan crucial y tan importante. Y quisiera que recordáramos antes de pasar a estas lecciones cuánto amor demostró Jesús por sus discípulos en esos últimos momentos. Esas demostraciones de amor que hizo por ellos, siendo Dios, humillándose delante de ellos, limpiándole los pies, enseñándoles, compartiendo con ellos con el corazón abierto y preparándolos para lo que venía. Y es importante que nos pongamos en ese contexto y que tratemos de recordar eso, porque si nosotros estuviésemos ahí cuando este pasaje comienza a desarrollarse, hubiésemos estado ahí en el momento en que vinieron, hubiésemos estado con Jesús ahí, en el momento en que vinieron los guardias a arrestarlo, es muy probable que las cosas que hubiesen pasado por nuestra cabeza hubiesen sido muy diferentes a las que están pasando por este momento por nuestro corazón, por nuestra mente. Vamos a comenzar con la primera lección, que nos habla de cómo el hombre en su pecado, en su naturaleza caída, no solamente no está apartado de Dios, sino es enemigo de Dios. Como el hombre en su naturaleza caída es enemigo de Dios. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Nos narra cómo empieza este momento tan terrible del arresto. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo del Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Fíjense la manera tan trágica en que comienza este episodio final de la crucifixión. Judas, uno de sus discípulos, no un hombre cualquiera por ahí, uno de sus discípulos, uno de los que había caminado por él varios años, había compartido con él, había recibido las mismas enseñanzas que habían recibido los demás,
lo traiciona. Jesús le había lavado los pies unas horas antes. Y este hombre, que era cercano a Jesús, que lo conocía, que por lo menos amigo de él era, lo traiciona. El tesorero. Llega al huerto, un huerto donde muchas veces Jesús se había reunido con él y con los demás. Un sitio que era familiar para él. Y va a la cabeza de un destacamento de soldados y de guardias. Pero fíjense lo importante, no eran soldados y guardias del Imperio Romano, no eran centuriones, eran soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y los fariseos, los que se suponía que eran los líderes religiosos, los que se suponía que estaban esperando al Mesías y que debían guiar al pueblo al encuentro con el Mesías. Y como si fuera poco, estos soldados iban armados hasta los dientes, como que fueran a arrestar un criminal peligroso. Tal vez si todo el arresto de Jesús hubiese empezado desde el Imperio Romano, si todo hubiese empezado porque los paganos rechazaban a los judíos, la cosa no hubiese parecido tan terrible, pero todo empezó desde el corazón mismo del pueblo judío. Aquellos a quienes Dios se había revelado a lo largo de siglos, 15 siglos por lo menos tenía revelándose a aquel pueblo. Y uno supondría que ese pueblo debía ser diferente. Uno supondría que habiendo ellos recibido la revelación de Dios, habiendo sido ellos salvados como fueron salvados de Egipto, habiendo sido llevados a la tierra prometida, habiendo sido salvados una y otra vez de sus enemigos, habiendo recibido tanta revelación, ellos debían ser diferentes, pero fueron tan crueles y despiadados con Jesús como luego fueron los centuriones romanos, que vale decir eran unos maestros de la tortura. ¿Se dan cuenta de dónde apunta esto? Lo que de alguna manera esto nos muestra es que el hombre en su naturaleza caída es enemigo de Dios. El hombre en su naturaleza caída se opone a Él de manera activa, se opone a todo lo que Dios representa y a todos aquellos que lo representan a Él. No es una condición ligera, no es sencillamente que el hombre no le presta atención a Dios, es enemigo de Dios. Tanto que a quienes Él mismo se había revelado, que a quienes Él mismo había hecho todas las promesas que había hecho, que a los que Él mismo había salvado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, fueron los que lo llevaron delante de las autoridades romanas. Fueron los que iniciaron el proceso de la crucifixión, porque entre ellos y los romanos no había diferencia. Y en la medida en que uno lee los evangelios, uno se da cuenta que era necesario, sí, que todo esto ocurriera. Pero era necesario que ese concilio estuviese ahí, que esos fariseos estuviesen ahí, y que esos sacerdotes estuviesen ahí. Porque el gobierno romano jamás hubiese tomado la iniciativa de crucificar a Jesús. Pero además de ser necesarios como instrumentos, nos demuestran que el corazón caído del hombre es mucho más corrupto de lo que el mismo hombre le gusta pensar. Aquellos que lo rechazaron, todos los que lo rechazaron, todos los que lo humillaron, todos los que se burlaron de él, todos los que lo azotaron, los que clavaron los clavos en la cruz, el que perforó el costado del Señor con la lanza, todos, judíos, romanos o de cualquier otra nacionalidad, todos eran igualmente enemigos de Dios, del Dios de las Escrituras. Y así como ellos eran enemigos de Dios, cada ser humano que nace como enemigo
de Dios. Yo les pregunto, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado ahí? Vamos a suponer que hubiésemos estado el día de la entrada triunfal. ¡Hosana! Llegó el Mesías que va a sentarse en el trono y va a derribar al Imperio Romano y nos va a liberar de este yugo. Y vemos que entra a Jerusalén y en lugar de hacer eso, va directo al templo y derriba las mesas de los cambistas y en lugar de sentarse en el trono, empieza a decir una cantidad de cosas que están opuestas a lo que nosotros queremos oír. Probablemente nosotros también hubiésemos, como muchos de los que tal vez estuvieron ahí ese día diciendo ¡Hosana!, hubiesen estado gritando ¡Crucifíquenlo! Y el punto es que no estuvimos ahí, pero sí estuvimos. No estuvimos físicamente ahí, pero nuestro pecado estuvo. Nuestro pecado estuvo clavado en esa cruz. Nuestras burlas formaron parte. ¿Cuántas veces nosotros no hemos ofendido al Señor con nuestro pecado? ¿Cuántas veces no le hemos faltado el respeto? ¿Cuántas veces no hemos? Y eso es una realidad. Y es la realidad, una de las realidades más importantes que nosotros tenemos que entender sobre el Evangelio. Porque por esa realidad es que hace falta la cruz, es que hizo falta la cruz. Por esa realidad caída del hombre, por el pecado que nosotros no podemos superar, por nuestra propia maldad, por nuestra incapacidad de acercarnos a Dios, fue necesaria la cruz. Dios se hubiese hecho hombre y hubiese venido a este mundo a ofrecerse como se ofreció en sacrificio, a sufrir como sufrió, a recibir la ira del Padre. Si nosotros de alguna manera hubiésemos podido llegar al Padre por cuenta propia, evidentemente no. Por eso la misma Biblia dice que no es por obras para que nadie se jacte. Nosotros no podíamos. Y hasta que nosotros no entendemos eso, el Evangelio no es una buena noticia. Hasta que nosotros no entendemos la magnitud de nuestro pecado y la magnitud del paquete, del problema en el que estamos metidos, delante de un Dios santo, 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 como pecadores, entonces no necesitamos de la cruz. Entonces no necesitamos un Salvador. Y la primera lección de este pasaje nos recuerda eso. Porque nos pone delante de un grupo, de personas que decían conocer a Dios, que decían estar esperando al Mesías, que se jactaban de ser el pueblo prometido, que desde que eran chiquitos les metían las escrituras y las debían conocer, y que tuvieron a Jesús enfrente y no lo reconocieron, y no solo no lo reconocieron, lo llevaron a la cruz, se burlaron de él, tenían a Dios enfrente y se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas y le dieron palazos en la cabeza. Y nosotros no somos diferentes de ellos. Y es la lección que menos nos gusta escuchar del Evangelio. Pero es la lección, es la primera que debemos escuchar, porque hasta que eso no lo entendemos, el Evangelio no son buenas nuevas. Y esto nos lleva a la segunda lección que encontramos ahí en el pasaje, que tiene que ver con la identidad de Jesús y con el propósito con el cual vino a este mundo. Y lo que nos muestra esta segunda parte del pasaje es que Él es Dios y vino a salvar a los que su Padre le había dado. Allí en los versículos 4 al 6 nos dice, llega Judas con el destacamento. Versículos 4 al 6 nos dice, Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, le preguntó. A Jesús de Nazaret. Contestaron, yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron.
Pónganse un momento en las sandalias de Judas y de los soldados que lo acompañaban. Cuando Jesús dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿Quién se desploma, hermanos, por oír a un ser humano cualquiera decir unas palabras? Es evidente que ahí ocurrió algo indescriptible para nosotros. Ahí ocurrió algo que nosotros no podemos percibir, pero que fue tan impactante que los llevó a ellos a desplomarse. Imagínense cómo debió ser ese momento y cuán poderosas debieron ser esas palabras. Yo soy. No eran las palabras de un hombre cualquiera, eran las palabras de Dios. Era Dios mismo diciendo lo que había repetido unas cuantas veces a lo largo del Antiguo Testamento. Yo soy. Era Él presentándose. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Yo soy. Y estos hombres se desplomaron. Ahora, lo increíble del asunto es que se desplomaron, pero ¿qué hicieron? Se pusieron de pie y siguieron con lo suyo. No fue que se desplomaron y cayeron rendidos, ¡ah, Señor! No. Siguieron en lo suyo, continuaron con lo que tenían planeado hacer. Versículos 7 y 8 dicen, ¿a quién buscan? Volvió a preguntarle Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto no sucedió para que se cumpliera esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Ahora fíjense que tenemos un escenario, tenemos un grupo que lo estaba buscando para arrestarlo. Tenemos una masa de personas que lo estaban rechazando. Pero había un grupo que no se oponía a él. Habían algunos que lo estaban siguiendo, habían algunos que habían pasado esa noche cenando con él, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían confiado en él como el Mesías. Y la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿y quiénes eran estos que eran diferentes? ¿Por qué estos sí habían escuchado y por qué los otros no? Si eran judíos igual. ¿Por qué Judas lo traicionó y por qué los otros no? ¿Por qué los fariseos lo estaban buscando para matarlo? ¿Por qué los sacerdotes lo estaban buscando para matarlo? ¿Cuál era la diferencia? Que había en estos hombres que sí escucharon, que no había en los que no escucharon. El versículo 9 nos dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Y eso nos hace recordar esos textos que hemos visto unas cuantas veces en el Evangelio de Juan, cuando él dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, no oyen la voz de un extraño. Y los que no son mis ovejas no oyen mi voz. Les dijo claramente a los judíos, ustedes no oyen mi voz porque no son de mi rebaño. Y dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y ahorita dice, esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Los que no se oponían, los que creían, eran los que el Padre le había dado a Jesús. No eran los más piadosos, no eran los mejor portados, no eran los más religiosos, ni siquiera eran los líderes del pueblo. Probablemente si comparábamos la vida de Pedro con la vida de alguno de los fariseos, o la vida de cualquiera de los discípulos con la vida de los fariseos y de los sacerdotes, cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, wow, qué hombre tan recto, mira ese fariseo y mira ese sacerdote, y hubiésemos alabado la vida del sacerdote y la vida del fariseo. Pero no eran, repito, ni los más piadosos, ni los mejor portados, ni los más religiosos, ni siquiera los líderes, sino los que el Padre le había dado.
Y en esa frase está Pedro, está Juan, está el resto. ¿De qué grupo? Pero estamos cada uno de nosotros y cada creyente que ha pisado este planeta. Que por su gracia fuimos dados al Hijo. ¿Por qué? Solo Él lo sabe. ¿Cómo obra ese mecanismo? Solo Él lo sabe. Lo importante es que entendamos y recordemos que sin su gracia nosotros hubiésemos continuado escupiendo su nombre, maldiciendo su palabra, rechazando su verdad y manteniéndonos como enemigos suyos hasta el día de nuestra muerte y por la eternidad. Pero estamos aquí delante de Él, escuchando su palabra. Estamos aquí delante de Él, quebrantados cada vez que abrimos la palabra y nos vemos a nosotros ahí reflejados porque Él nos permitió vernos como somos. Porque Él nos permitió ver nuestro pecado, nos permitió ver su santidad y nos mostró la cruz. Ahora, lo interesante es que el haber sido dados a Jesús por el Padre no es una garantía de que lo vamos a entender todo y de que vamos a estar libres de luchas. Es una garantía de nuestra salvación, pero no es una garantía de que vamos a estar libres de luchas y de que en nuestro corazón y de que en nuestra mente no van a haber conflictos entre nuestra naturaleza caída y entre la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a la tercera lección de este pasaje, y es que el hombre por cuenta propia es incapaz de comprender la voluntad de Dios. Por cuenta propia no podemos entender lo que Él hace. Fíjense en los versículos 10 y 11. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a tu funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Fíjense la escena. Pedro, que por pura gracia de Dios había creído en Jesús por el Mesías, estaba ahí. Vio a Judas llegar, pero al ver que iban a arrestar al Maestro, al Mesías, su reacción inmediata fue: sacó la espada y agredió a los guardias. Él no podía entender cómo era eso de que, pero él es el Mesías, ¿cómo lo van a arrestar? ¿Cómo se van a llevar preso al Salvador, al que hemos estado esperando? Y recuerden que Jesús se lo había anunciado una y otra vez. Estaba anunciado en las Escrituras, pero Jesús mismo les había dicho varias veces: es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y que a los 3 días resucite. Pero Pedro, ante la situación, la reacción fue inmediata. Tengo que defender al Mesías, esto no puede ser. Tuvo una reacción semejante, ¿se acuerdan? Cuando el Señor se los anunció y Pedro dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre que eso no te pase? Y el Señor le dijo: aléjate de mí, Satanás, porque estás viendo las cosas con los ojos de los hombres y no con los ojos de Dios. Para el ser humano es imposible entender el plan de Dios. Para el ser humano es absolutamente absurdo. ¿En qué cabeza cabe que el Dios santo, santo, santo se haga hombre para ofrecer voluntariamente su vida y morir en el instrumento de tortura más perverso que ha ideado del hombre, que fue la cruz? Todo para recibir el castigo que le correspondía a los que él está salvando. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Qué cabeza de hombre podría idear un plan así?
Solo ese Dios santo, 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 ese Dios justo, ese Dios misericordioso, ese Dios amoroso, ese Dios lleno de gracia, podía idear un plan de rescate tan perfecto, pero tan costoso para sí mismo. Y hasta que Él no nos hace comprender ese plan perfecto, hermanos, la cruz es locura para nosotros. Y si Él no nos hubiese hecho comprender ese plan perfecto, la cruz seguiría siendo locura para nosotros como es locura para la gente allá afuera. ¿En qué cabeza cabe que yo soy un pecador y que no puedo hacer nada para acercarme a Dios? ¿En qué cabeza cabe si yo soy un buen tipo? Si yo no he matado a nadie. ¿En qué cabeza cabe si hay algunos que son peores que yo? ¿En qué cabeza cabe que Dios puede ser santo, santo, santo y que va a condenar a algunos por la eternidad? Si cuando muramos todos vamos a estar con Él. ¿En qué cabeza cabe que Él mismo se iba a ser hombre? Que Él mismo tomó la naturaleza de un siervo y se ofreció en una cruz para rescatarnos. Pero, hermanos, una vez que Él nos hizo entender, una vez que Él nos mostró su santidad, nos mostró nuestro pecado y nos paró delante de la cruz, entonces todo tuvo sentido. Porque todo lo que podía parecer muy complicado antes, de pronto se hizo la luz y tuvo sentido. Y ya lo vemos no con nuestra mirada, no con los ojos de Pedro, antes de entender, con el Pedro que estaba ahí, sacando la espada y cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, sino con los ojos del agradecimiento, con los ojos que nos da el saber lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y eso nos lleva a la última lección, a la cuarta lección de hoy, y es que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto dirigido por el Padre, pero ejecutado por los hombres. Y eso no lo podemos olvidar. Él lo planeó, Él lo dirigió, Él lo planificó, pero la ejecución de ese plan estuvo en manos de sus criaturas. Versículos 12 al 14. Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Hermanos, el hecho de que la cruz fuese la consumación del plan de Dios para rescatar a su pueblo no exime a los hombres de su culpa. El hecho de que eso ya estuviese anunciado y planificado por Dios no exime al hombre de su culpa. El Señor llevó a Caifás a profetizar delante del concilio que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Muchas veces fue profetizado por los profetas del Antiguo Testamento que el Mesías iba a sufrir. Hasta los salmistas hablaron de eso. En varias oportunidades Jesús mismo anunció a sus discípulos lo que estaba por ocurrir de manera clara y detallada. Pero la santa ira que fue derramada por el Padre sobre Jesús, para los que por su gracia hemos creído en Él, va a ser derramada por aquellos que mueran sin creer y que con sus pecados ofenden continuamente a Dios. La ira que nosotros no recibimos y que recibió Jesús en nuestro lugar va a ser derramada por quienes no creen en algún momento. Más temprano que tarde, esa ira va a ser derramada sobre los pecadores. La Biblia nos habla del crujir de dientes, del llanto y del crujir de dientes. Hermanos, no olvidemos nunca que la crucifixión fue un acto injusto para Jesús. Un acto que el Padre utilizó para glorificar su nombre y para rescatar a los suyos. Pero fue una aberración
asociada con el pecado de los hombres. Y que el juicio por esa aberración continúa pendiente y viene. Nosotros fuimos salvados del juicio por la sangre de Cristo. Si hemos creído, fuimos salvados del juicio por la sangre de Cristo. Pero para quien no cree, el juicio continúa pendiente. Y la sentencia es eterna. No pensemos nunca que Dios es injusto, hermanos, por condenar a los pecadores. Lo injusto fue la cruz, lo injusto fue que Jesús sufriera lo que sufrió en la cruz para que los que hemos creído seamos salvos. A veces pensamos que es injusto que Dios condene personas. No, lo injusto es que nosotros seamos salvos por el precio que Él pagó. A la luz de que el hombre es enemigo de Dios. A la luz de la naturaleza caída del hombre. A la luz de que el hombre oculta la luz. Y de que su maldad es tan grande que se deleitó en ver a Dios crucificado en una cruz. A la luz de que, a pesar de esa enemistad, Jesús, siendo Dios, vino a este mundo y se hizo hombre para salvar a los que el Padre le había dado. A la luz de que nosotros, por cuenta propia, no podíamos comprender eso. Éramos incapaces de comprender los planes y la voluntad de Dios, pero Él nos abrió los ojos, nos permitió ver su santidad, nos permitió ver nuestro pecado y nos permitió maravillarnos delante de la cruz. Tenemos que recordar que aunque la crucifixión fue un hecho planificado por el Padre, el instrumento que Él utilizó para llevar a Jesús a la cruz fue el pecado de los hombres. Fue el pecado del hombre el que llevó a Jesús al madero. Y que todos los hombres que no conocen a Jesús siguen siendo culpables ante Dios por cada azote, por cada espina, por cada martillazo y por cada burla. Y ante todo esto, nosotros tenemos que preguntarnos, como creyentes, ¿qué vamos a hacer? Se nos encomendó ir y hacer discípulos de todas las naciones. Se nos encomendó ir y predicar el mensaje. Y es una acción que no puede salir sencillamente de un mandato. Es una acción que tiene que salir de un corazón infinitamente agradecido por haber recibido este regalo tan grande. Para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado, para que el mundo conozca lo que Él hizo, quién es Él. ¿Quiénes van a creer? Solo Él lo sabe. Pero nosotros tenemos una tarea que hacer. Y al hacer esa tarea día a día, al perseguir la santidad día a día, al sumergirnos en sus escrituras día a día y pedirle que nos cambie, que nos utilice, que nos haga instrumentos suyos, estamos mostrando en la práctica nuestra gratitud con el Dios que se hizo hombre y que nos salvó. Hermanos, el regalo fue demasiado grande. El regalo no lo podíamos comprar. El regalo no lo podemos pagar. Pero sí podemos vivir agradecidos con Dios y vivir dedicados a que su nombre sea conocido. Estemos donde estemos. En la oficina, en el trabajo, en la casa. No hay que ser pastor para servir a Dios. Al Señor lo servimos todos los días en donde estamos. Predicando su palabra, presentándole el evangelio a otros e imitando su conducta. Cada día, dándole las gracias en todo. Que no se nos olvide eso. Que cuando leamos este pasaje del arresto, nos recordemos de cuánto costó al Padre ver eso. Y de que si lo hizo, fue porque ninguno de nosotros podíamos reconciliarnos con Él. Porque ya el Padre nos había dado como pertenencia al Hijo.
nos había entregado a Él, que fue Él quien nos hizo conscientes de nuestro pecado y nos llevó a la cruz. Y que este mundo está lleno de personas que aún no han escuchado el Evangelio. Y que Él nos dijo, vayan y hagan discípulos, predíquenlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meditar en eso. Vamos a dedicarle el tiempo a meditar en eso. Ahora que vamos a comenzar con la conclusión del Evangelio de Juan, vamos a meditar en estas 4 lecciones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque cada vez que nosotros abrimos tu palabra, Señor, cada vez que nos exponemos a tu verdad, tú nos muestras, Señor, nuestra realidad. Tú nos muestras nuestra culpa. Tú nos muestras nuestra naturaleza caída, tu santidad, pero nos muestras tu gracia, tu misericordia y tu amor, Señor. Nos muestras cuán inmerecidos somos, pero cuán inmerecedores somos, pero cuán grande es el regalo y cuán grande es el privilegio de que tenemos de estar delante de ti. Señor, que nuestra vida sea una respuesta continua. Que nuestra vida sea una respuesta continua a ese regalo. Bendito seas por tanto, Señor. Bendito seas por tanta misericordia. Bendito seas por tanto amor. Bendito seas por tanta gracia. Haz de nosotros, Señor, instrumentos dispuestos. Haz, Señor, de nosotros siervos sedientos de tu palabra y dispuestos a glorificarte, a predicar tu nombre, a exaltarte, sin importar, Señor, el costo que nosotros tengamos que pagar. Que frente al dolor que nosotros podamos ver acá, frente al dolor que nosotros podamos experimentar, recordemos cuán grande fue tu dolor al ver a Jesús en esa cruz. Y recordemos que el precio que nosotros podamos estar pagando acá por servirte a ti es ridículo, es ínfimo al lado de lo que tú pagaste. Que nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que nuestra vida entera sea un instrumento tuyo para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.